vine con un tema que quiero, he estado trabajando en esto últimamente, porque todo lo que hemos vivido ha afectado emocionalmente tan fuerte a las iglesias y a nuestra gente, que el sentido de fracaso ha cobrado muchas víctimas, sobre todo en emprendedores, en empresarios, en líderes, en gente con sueños. Y a mí me encanta mucho hablar en esta área, porque siento que tenemos un Dios que la Biblia dice que es sobremanera grande. Dios no tiene límites. Alguien dice amén aquí. Él no tiene límites. Y si Dios no tiene límites, entonces las cosas que Él ha depositado en mi corazón, ya Él las vio terminadas. Independientemente de qué circunstancias yo tenga que vivir, atravesar, ya Dios las vio terminadas. Pero hay dos cosas que determinan si nosotros fracasamos o no en las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Son nuestros pensamientos y nuestras palabras. Diga, pensamientos y palabras. Yo sé que usted no los ha contado, pero las estadísticas dicen que una persona promedio tiene 50,000 pensamientos al día. Usted no los cuenta, pero los tiene. Ahora, lo dramático de esa estadística es que dicen que el 85% de esos pensamientos son negativos. Y escasamente un 15% de nuestros pensamientos son positivos. Ahí está la clave entre lo que logramos o dejamos de alcanzar. Y debo decirte hoy, no seas del promedio. La Biblia hace demasiado énfasis con relación al cuidado que debemos tener sobre nuestros pensamientos. En Proverbios, la palabra del Señor dice: ante todo, 4:23, ante todo, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos controlarán tu vida. Otra versión dice: sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. También Proverbios, allí en el capítulo 23, dice: tal como un hombre piensa dentro de sí, así es él. Y es tremendo cómo puedo seguir leyéndote escrituras de cómo la palabra de Dios le otorga a nuestros pensamientos el poder que determina qué hacemos o qué dejamos de hacer. Y cuando tenemos pensamientos, ellos van a determinar en nosotros 4 cosas. La primera es: ¿qué hablamos? En psicología se llaman respuestas automáticas. Usted piensa dependiendo de qué vive. Cualquier situación que usted tenga genera un pensamiento automático, y las respuestas automáticas tienen que ver con lo que nosotros verbalizamos dependiendo de qué nuestra mente generó. Pero también los pensamientos determinan nuestras acciones, los pensamientos determinan nuestras emociones, no sentimientos, emociones, de tal manera que la batalla más grande que nosotros libramos está aquí, en nuestra mente. Y lo segundo poderoso que nos lleva a fracasar o no son nuestras palabras. Demasiada Biblia también hay con relación a la importancia de nuestras palabras. Lo que habla, dice la Biblia, determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Otra escritura dice: eviten toda conversación obscena. Otra escritura dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca ruina. Y cuando nosotros miramos estas dos herramientas a la cual la Biblia le concede tanta importancia, logramos entender por qué tanta gente fracasa. Pero lo que me llama la atención del fracaso
es que lo hemos estigmatizado de tal manera que cuando una persona siente que fracasó en algo, sus niveles de frustración aumentan a tal nivel que quieren borrar cualquier huella de aquello donde fracasaron. ¿Y por qué no pensar en el fracaso como una herramienta de Dios que nos catapulta a otras dimensiones de carácter, de madurez, de visión? ¿Por qué no pensar en el fracaso como una puerta de bendición a nuestras vidas? Que si aprendemos a capitalizar sus lecciones, definitivamente nosotros también podemos ser una referencia para los demás. Y hay dos conceptos que mencionaba esta mañana con relación al fracaso. El primero dice que un fracaso es un suceso lastimoso. Es un suceso inapropiado, funesto, que sucede sin que nosotros hayamos pensado en eso o sin esperarlo. Un fracaso entonces podría ser algo súbito, algo que te llega sin avisar. Así son las crisis, así son las tormentas, así son las pruebas de la vida. A veces usted va a un médico para revisarse una gripe y le dice: oye, tienes un cáncer. Lo vivimos hace poco, hace un par de meses con mi mamá. La llevé al médico porque tuvo una fisura en la cadera y el médico le detectó un cáncer. Un mes y medio después mami murió. Así de repentinas son las cosas. Fracaso, el otro concepto, es un resultado adverso en algo que usted esperaba que saliera bien. Y aquí es bueno decir que nadie emprende cosas para sentir el poder del fracaso sobre su vida. Todos abrimos un negocio y decimos: voy a tener éxito. Todos comenzamos una carrera y decimos: voy a triunfar. Cuando yo inicié mi carrera en el pastorado, me llené de sueños, de expectativas, pero nunca me imaginé todas las cosas con las que me iba a tropezar antes de llegar donde estoy. Nadie está pensando en emprender una carrera, un proyecto, una visión y diciendo: voy a fracasar. La vida del creyente, su vida, la vida de una familia, de un empresario, de un ministerio, tiene que enfrentarse día a día con desafíos, con eventos, a veces imponderables, inesperados, que yo los llamo tormentas internas. Y me gusta calificarlas así porque no es lo que nos pasa, sino cómo nosotros metabolizamos lo que nos pasa. Lo que nos destruye no es qué nos pasa, es cómo manejamos, cómo reaccionamos ante los problemas que nos pasan. Y estas tormentas internas tienen un poder de quebrar la actitud de cualquier persona. Aún los hombres de fe más temerarios de la Biblia, usted los va a revisar y los va a encontrar deprimidos, los va a encontrar metidos en cuevas, los va a encontrar desanimados, porque las tormentas de la vida pueden quebrar la actitud de cualquier persona. Todos hemos atravesado por desiertos. Anoche tenía una conversación con el obispo Candelario y decíamos eso: todos hemos pasado por esos desiertos donde nos cuestionamos el llamado, el propósito, la fe, y donde solamente Dios, con su respaldo divino y con la certera afirmación de que es nuestro Padre, nos puede levantar de allí. ¿Sabes? Nosotros hemos vivido unos 3 últimos años como iglesia del Señor sumamente interesante. Años que nos han mostrado la quiebra, el languidecer del trabajo, del fruto, del ímpetu, aún de empresas, ministerios enormes, fuertes, que repentinamente se vinieron al piso. ¿Producto de qué? Producto de esas tormentas. Tormentas internas que comenzaron siendo una tormenta social o una tormenta económica o una tormenta sanitaria como esta pandemia, y que luego trascendieron, mutaron a una tormenta emocional que quebró la actitud de quienes eran los protagonistas, los responsables de llevar adelante una visión. Como iglesia
nosotros vimos cómo se nos transformó repentinamente la manera de nosotros desarrollar la iglesia. Algunos cerraron por 2, 3, 4. En el caso nuestro tuvimos que cerrar una iglesia durante 11 meses. Una iglesia que antes de esa pandemia tenía 5 reuniones los domingos en un auditorio que ocupa a unas 800 personas. Y que no saber qué hacer, no habernos preparado a lo abrupto de esa tormenta. Y cuando te hablo de languidecer una visión, es porque así es el fracaso. El fracaso te sorprende y el fracaso quiere hacerte creer de una manera impositiva que ese es tu final. Y como pastor, sé lo que vale un alma. Sé lo que vale un alma. Una cosa es que usted sea líder, otra cosa es cuando usted se transforme en pastor. Cuando usted es líder, usted dice, eso es problema del pastor. Pero cuando usted es pastor, ese es su problema. Nosotros en esta pandemia pasamos a ser de 8 iglesias a 65 iglesias. Me tocó ordenar pastores. Muchos de ellos estuvieron en mi liderazgo cercano. Y a veces, cuando yo viajo internamente en el país, me llevo a algunos de esos pastores a viajar conmigo para poder discipularlos. Y algunos me dicen, pastor, ahora lo entiendo. Ahora sé lo que se siente. Sí. Y es tremendo que uno como pastor en esta situación sanitaria vio a líderes irse de la iglesia. Pero los pastores nos quedamos. Vimos a gente que nos dijo, amén, pastor, estaré con usted, no se preocupe, cuente conmigo. Y ese cuente conmigo duró menos que la decisión de marchar. Vimos empresarios que representaban el pulmón financiero en nuestros ministerios, que sostenían tal vez el 60% del presupuesto de nuestros ministerios, desaparecer. Pero qué lindo Dios que Dios tiene sus maneras de enseñarnos que la iglesia es de Él. Dios tiene su manera de mostrarnos que la iglesia depende de Él. Dios tiene su manera de enseñarnos que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Que aunque tu padre y tu madre te dejen, que aunque la gente en la cual tú depositas tu confianza en un momento determinado se vaya, Él permanece fiel, Él permanece inmutable, Él no cambia, Él no se muda, Él se queda. Vimos cómo feligreses, familias se nos fueron. ¿Y qué decir de la pandemia? Sabes que en el mes de enero del año pasado yo enfermé de COVID y estuve hospitalizado y estaba en una de las principales clínicas ahí de la ciudad y me llevaron a la zona COVID y no permiten entrar a nadie. Y habían como unos 25 cubículos de personas con COVID en esa zona COVID. Lo único que usted le veía a los enfermeros era esto aquí. Todo era blanco, parecían unos astronautas. Y yo estaba muy mal. Estaba con un respirador y estaba aterrado porque cada rato escuchaba, murió el del cubículo 25. Murió el del cubículo 18. Y yo estaba como en el 8. Murió el del cubículo 11. Y yo, oye, esto se viene acercando. En una de esas le dije a la doctora que me trataba, doctora, sáqueme de aquí, yo me quiero ir para mi casa. Y la doctora me dijo, ¿usted sabe que usted está en riesgo de morir? Le digo, sí, pero si voy a morir que sea en mi casa, no aquí. Usted tiene que firmar un documento donde usted, sí, yo lo firmo, sáqueme de aquí. Y me sacaron. Me fui a casa, me puse tan grave en casa que esa noche me despedí de mi esposa, de mis hijas. Y tenía 7 síntomas simultáneos. Así que yo era una cosa terrible. Y esa noche yo dije, no voy a amanecer. Hasta aquí llegó esto. Me puse mal, pero hice esta oración. Señor, si hasta aquí llegué, si este es el final del camino, dame una paz tan grande que yo no sienta otra angustia, que yo no sienta preocupación, que lo único que yo tenga que hacer sea morirme.
dame esa paz. Terminé la oración y me entró una paz tan grande que me asusté. Y ahí dije: no relaje, Señor, no relaje. Amanecí y el Señor comenzó a sanarme. Levantándome yo, mi hermano, que yo le decía el morocho porque éramos muy parecidos, solo que él era blanco y yo moreno. Y mi hermano sí murió. Eso fue muy duro. Pero esa pandemia nos enseñó cuán frágiles somos, cuán finitos somos. Y no solamente fue mi hermano, en la iglesia fueron unas 50 personas a las que tuve que despedir. Y muchos quizás no solamente fue la pérdida física de un ser que amamos, fueron personas que vieron sus proyectos abruptamente interrumpidos. Construcciones de templos, emprendimientos, compras de propiedades, desarrollos de equipos de trabajo, y puedo continuar la lista y sería muy larga. ¿Quién no sentir el fracaso ahí? Pero yo quisiera, a través de esta conferencia de hoy, hablarte de un par de esas tormentas. Cómo nos pueden golpear, cómo nos pueden afectar. Y es cierto, ningún pastor, ningún padre de familia, ninguna persona podría dejar de reconocer que muchos se desalentaron en la fe. Si algo demostró esta pandemia, ¿quiénes eran los cristianos Mickey Mouse? Si algo nos enseñó esta pandemia, era quienes necesitaban un pretexto para abandonar las filas del ejército de Dios. Si algo nos enseñó esta pandemia, era quienes realmente habían nacido de nuevo, quienes realmente tenían una vida de relación con Jesús, quienes eran simpatizantes, turistas en nuestros templos. Eso nos enseñó. Y qué tremendo ver que mucha gente se rindió, se fue, se confundieron, abandonaron, se desanimaron, desertaron. Pero qué lindo fue también ver que hubo gente que se quedó, que hubo gente que perseveró, que hubo gente que dijo: Señor, todavía cuentas conmigo, Señor, heme aquí. Que hubo gente que entendió que de alguna manera teníamos que volver a refundar nuestras iglesias. Yo duré 2 meses predicándole a 60 personas en un servicio único, después de predicar 5 reuniones el domingo. Y la frustración, el sentido de fracaso era tremendo. Pero esos 60 que llegaban me inspiraban, me hacían sentir que valía la pena, me hacían sentir que estábamos nuevamente echando las raíces, refundando lo que Dios nos había entregado. Y hoy te voy a hablar de la primera tormenta, que es el temor a fracasar. Como te dije, creo que el fracaso es una herramienta muy poderosa que Dios usa para formar nuestro carácter. Y de múltiples maneras nosotros hemos bregado con el fracaso. Cuando está cerca o cuando llega, cuando lo atravesamos, agarramos el fracaso y lo queremos esconder. Otros no lo esconden, pero entonces lo niegan. ¿Te salió mal? No fue que me salió mal, te salió mal. ¿Quebró la empresa? Bueno, no fue que, sí, quebró la empresa. Lo negamos, le tememos, desconocemos el fracaso, lo odiamos, lo desplazamos hacia otras personas. Hacemos cualquier cosa con el fracaso. Lo menos que hacemos es aceptar: oye, fracasé. Y aquí es donde digo que el problema de un enfermo es no reconocer que está enfermo. Usted no puede superar una crisis hasta que no reconoce que está en crisis. Y el fracaso es una etapa por la cual nosotros emocionalmente atravesamos, que tenemos que a veces aprender a decir: fracasé. Y cuando hablo de aceptación, no estoy diciendo resígnate al fracaso. No, estoy diciendo metabolízalo. Ten entendimiento del fracaso. Antes de que mami muriera, ya
llevamos 22 años en este comunismo y mami me dice: Joel, hijo, a ti que Dios te escucha, imagínese, hijo, ¿cuándo va a terminar esto? Y yo le digo: bueno, mami, déjame orar. Y entonces me puse a orar: Señor, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Cuándo va a terminar esta situación en el país? Y entonces el Señor me dio la palabra. Y fui a la casa y le dije: mami, ya sé cuándo va a terminar. Ah, sí, ¿cuándo, hijo? Y le dije: cuando Dios quiera. Esto va a terminar cuando Dios quiera. Lo importante no es cuándo va a terminar, porque eso es lo grande de Dios y la grandeza de la fe también. Cuando usted habla acerca de las tormentas, tener paz antes de una tormenta es fácil, y tener paz después de la tormenta también es fácil. Pero ¿sabe qué es lo que Dios nos promete? Yo te voy a dar paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, o te va a dar paz o va a quitar la tormenta. Y a veces Dios decide: te voy a dar paz, para que tú aprendas a ver su gloria en medio de la tormenta, para que tú aprendas a ver su grandeza provisora, sanitaria, en medio de la tormenta. Y es interesante, querida iglesia, que entendimiento nos lleva a nosotros a buscar qué nos quieres enseñar. ¿Qué deseas que aprendamos? ¿En qué quieres formar nuestro carácter? Y hoy les comentaba a los hermanos de la primera reunión: a mí me gusta leer mucho, porque cuando leo yo me meto, yo vivo la lectura. Es como que si leo historia, es como que camino en los escenarios de lo que estoy leyendo. Y estaba leyendo algunas biografías y leí, por ejemplo, que a Walt Disney lo despiden de la Kansas City Star. Su editor le dice: usted está despedido porque a usted le falta imaginación, usted no es una persona creativa. Y yo decía: ¿cómo le dicen a este hombre que le falta imaginación? Cuando él sacó al mercado su primer éxito taquillero, Tiburón, las cosas comenzaron a cambiar, pero luego nosotros comenzamos a ver cómo ese personaje redefinió la infancia de muchos de nosotros. Yo me acuerdo de Pinocho, de Pulgarcito. Sé que aquí estoy soltando el pasaporte, ¿no? Me acuerdo de Blancanieves, me acuerdo de Dumbo. Y el que me diga a mí: no, yo no vi ninguna de esas, tiene que hacer nuevamente su confesión de fe. Redefinió la infancia, pero le dijeron: usted no tiene imaginación, usted no tiene creatividad. Pensar, por ejemplo, en este señor Steven Spielberg, que lo despiden también y no lo acepten en la Universidad de Cinematografía, porque decían que esta persona no tenía creatividad cinematográfica. Hoy, cuando leemos el currículum de este hombre, entonces encontramos que tiene 3 premios Oscar, 4 premios Emmy, 6 Globos de Oro y 27 películas que le llevaron a su cuenta $9,000 millones. Pero le dijeron: usted no sirve. Le dijeron: usted es un fracasado. De Thomas Alva Edison, a él le dijeron: usted es demasiado estúpido para estudiar ciencias. Y todos nosotros conocemos la larga lista que sobrepasa las 1000 patentes que nos hacen la vida más fácil, incluyendo este aparatito por el cual estoy hablando el día de hoy. Pero le dijeron: usted es demasiado estúpido. Está bien que te digas: no eres talentoso. Está bien que te digan: piensa en otra cosa, intenta algo nuevo. Pero que alguien te diga en tu cara: tú eres demasiado estúpido para esto. Como que alguien me dijera: Joel, usted es demasiado estúpido para ser predicador. Usted no lo nota, pero yo soy tartamudo. En el momento en que no tartamudeo es cuando predico. A veces se me tranca un poquito. Cuando hablo cercano con otra persona, así sentado tú a tú, evito hablar mucho porque es cuando más me tranco. Y cuando fui al seminario a estudiar, había un profesor siempre hay uno, ¿verdad? Y entonces él me decía: ¿cuál es tu llamado? Y decía: yo soy evangelista. Pero para decir la palabra evangelista no se imagina cuánto demoré. Y él me decía: no, usted no sirve para eso. Usted no sirve para eso. Sálgase del seminario. Pero cada vez que en el camino de mi vida he encontrado a alguien
que trata de limitarme, que trata de ponerme un freno a los sueños que tengo, entiendo que es Dios el que me está diciendo: lo que vas a lograr, lo vas a lograr solamente a fuerza de milagros. Solamente con la intervención, con la participación del cielo, lo vas a poder lograr. Pensar en estas cosas me hace decir que muy pocos lograron lo que quisieron la primera vez que lo intentaron. Su camino estuvo lleno de fracasos, fracasos y más fracasos, hasta que por fin lo lograron. Mira a cualquier persona, busque a cualquiera que esté en la cima y pregúntele cómo lo logró, y le va a decir: mira hacia atrás, y vas a ver una estela larga de fracasos. Pero cada uno de ellos contribuyó a que llegara a la cima. Todos nacemos para un tiempo y para un propósito. Estaba viendo que cuando Estados Unidos perdió la medalla de oro en baloncesto, una de las cosas más terribles que los jugadores se decían era: nosotros inventamos este deporte, ¿cómo vamos a perder la medalla olímpica? Y fue allí cuando nació aquel famoso equipo, el Dream Team, en las Olimpiadas de Barcelona. Y cuando ese Dream Team estaba en pleno ejercicio de los Juegos de las Olimpiadas, ustedes recuerdan cómo apabullaban a los otros, y aunque todos eran estrellas, el único grito que se escuchaba en el estadio, dicen los jugadores, era: Michael, Michael, Michael. Porque esa figura nació para ese momento, nació para ese propósito, para inspirar a un equipo a recuperar lo que le pertenecía. Pero en las Olimpiadas del 2007 ya no estaba Michael. Entonces la gente gritaba, era Kobe, Kobe, porque ese era su tiempo. Y ahí estaba su propósito. Todos nacemos con un propósito. Todos nacemos para hacer algo. Todos somos un instrumento de Dios llamados para hacer algo. Hay personas que pasarán, cumplirán su propósito, y aunque quieran hacer lo que te toca a ti, no van a poder hacerlo, porque esa es tu tarea. Estás aquí porque Dios te llamó para un propósito. Eso no te exime de los fracasos. A veces tenemos éxito en cosas y no sufrimos, y pensamos que como no sufrimos es fácil. No estás sufriendo porque ya alguien sufrió por ti. Y a veces estamos sufriendo y no tenemos éxito y nos frustramos. Tranquilo, es que alguien va a tener éxito por ti. Lo cierto es que éxito sin sufrimiento no va a ser posible. Éxito sin prueba no va a ser posible. Leí una encuesta hace poco hecha a empresarios, a líderes cristianos, y la pregunta era: ¿por qué ustedes creen que no han logrado el éxito? 95% de la estadística decía: porque tenemos miedo a fracasar. Usted nunca logrará lo que quiere si piensa que llegará a eso sin vivir el fracaso. Muchos líderes potenciales en diferentes áreas de la vida no logran alcanzar sus sueños y ven a otros pasar frente a ellos porque se rinden, porque se cansan, porque se dejan impresionar por aquellas personas que ya fracasaron y que abrazaron la frustración como un designio en su vida. Y aquí decía que las águilas en eso nos enseñan mucho. Dicen que la única ave que es capaz de picotear a un águila es el cuervo. Y ya usted conoce quién es el cuervo. Pero cuando el águila planea y el cuervo se le sube al lomo y comienza a picotearlo, me encanta que el águila no voltea a preguntar: ay, ¿por qué me criticas? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me golpeas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te hice? No, el águila tranquila, ella sigue volando. Yo me imagino al águila diciendo: no tengo por qué darle explicación a un pobre cuervo. No tengo por qué desgastarme en una persona o en alguien que no vale la pena. Y a veces nosotros sentimos cuervos sobre nuestro lomo y queremos darle explicaciones de todo. Queremos justificar nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro fracaso, o argumentar el por qué llegamos al éxito. Señores, con los cuervos no se pierde tiempo.
Con ellos no se pierde tiempo. ¿Sabes qué hace el águila? Cuando lo siente allí, el águila abre sus alas y busca las fuertes corrientes de aire. Y en las corrientes de aire él comienza a elevarse y comienza a sentir cómo el cuervo comienza a bajar la frecuencia del picoteo. Eso significa la altura a la que yo voy, él no puede estar. Donde yo voy a navegar no hay lugar para cuervos. Sigue subiendo y de repente lo que ve es una sombra negra que cae muerta y él sigue hacia las alturas. Ese es tu destino. Los cuervos no te pueden detener. No pierdas tiempo en ellos. Levanta tus alas, ábrelas en medio de los fuertes vientos de la tormenta y crece. Sube tan alto como puedas, porque Dios estará contigo a cada paso de tu vida. No alcanzar cosas a veces tiene que ver con la incapacidad que tenemos nosotros, las prohibiciones que tenemos para arriesgarnos a hacer cosas. Y en la vida todo es un riesgo, todo es un riesgo. Desde que naces es un riesgo. Reír es un riesgo. A veces si ríes mucho la gente dice, ay, qué estúpido es. Si lloras mucho, ay, qué tonto es. Si eres un soñador y hablas de tu sueño, la gente dice, oye, qué fantasioso es. Naces, corres el riesgo de morir. Casarse también es un riesgo grande. Pero no puedes dejar de arriesgarte. Todo es un riesgo. Y Dios honra a la gente que se atreve a arriesgarse. Dios honra a la gente que se atreve a hacer cosas. Cada vez que por tu mente pase algo grande por hacer, alguien te va a decir, hey, no lo hagas. Pero tal vez a él no le estaba asignada la tarea de hacerlo. Por eso siente la limitación, pero a ti se te asignó la tarea de hacerlo. Y lo que otro veía imposible, tú lo vas a ver fácil, tú lo vas a ver sencillo, porque esa asignación es tuya. Y cuando Dios entrega una asignación, lo que a mí me parece imposible, para ti va a ser un paseo, para ti va a ser algo sencillo, porque es tu asignación. Israel no podía pelear con el gigante. Saúl no podía pelear con el gigante. Lo llamaron filisteo, lo llamaron gigante. Pero cuando David lo vio, dijo, este es un incircunciso. Para él era un paseo, para él era sencillamente un protocolo, porque su asignación era, tú vas a matar a un gigante. Tú vas a acabar con un terror que intimida la visión, que intimida la pasión de toda una nación. Y esa era su asignación. Hay gente que va a llegar a hacer cosas que nosotros vemos imposibles. Estos días pasados tuve una reunión con mi hija. Ella está estudiando en la Universidad Teológica y entonces yo le digo, hija, yo estoy pensando comenzar a hacer una transición para lo del ministerio. Y le pregunto, ¿qué tú sientes? ¿No te gustaría continuar adelante? Y me dijo, sí, papá, pero no como tú. Y le pregunto, ¿pero por qué? ¿Cuál es tu visión de vida? Y me dice, papá, la visión que Dios me ha entregado es alcanzar a la generación que no ha nacido. Yo quise hacerme el que entendí. Y claro, hija, tremendo, tremendo. Eso está tremendo. Y cuando llegué a la casa me reuní con mi esposa y me dije, mami, yo creo que nuestra hija tiene problemas. ¿Qué pasó? Hablé con ella. Entonces mira lo que me respondió. Resulta que el que tiene problemas soy yo. Ella está clara en lo que quiere. Y cuando me volví a reunir con ella, tuve que decirle, hija, no entiendo lo que tú me dices. Cuando ella me explicó su visión de las nuevas generaciones, entendí, esa es su asignación. Eso no lo voy a poder hacer yo. Ella lo ve sencillo, ella lo ve fácil, porque es su asignación. Y hay gente a la que Dios está llamando para darle continuidad a visiones que quizás nos puso a nosotros, pero que nuestra tarea era establecer fundamentos.
Y que van a llegar desafíos que nosotros los vamos a ver y le vamos a temer. No porque sean imposibles, sino porque no es nuestra asignación. Dios tiene que levantar un David. Dios tiene que levantar generaciones nuevas, contextualizadas con el tiempo que se vive, que puedan decir: esa es mi asignación, eso es pan comido, este gigante me lo voy a comer como si fueran migajitas de pan. Y es allí donde tú tienes que decir: Dios, heme aquí. Hoy yo necesito que tú sepas que si has fracasado en algo, fracasar no te constituye en un fracasado. A veces nosotros decimos: no tuve la suficiente entereza para lograr este proyecto. No. Tal vez sencillamente estás aprendiendo maneras nuevas de cómo no hacer cosas. A veces cuando fracasa la gente te hace sentir que eres idiota. No eres idiota. Sencillamente Dios está desarrollando un carácter diferente en ti.